Muy bien, estamos aquí de nuevo. Ahora sí, para recibir el mensaje de la palabra del Señor. Muchas bendiciones. Muy bien, bendiciones para todos. Esta tarde vamos a compartir una palabra. Una palabra que Dios ha entregado para este tiempo. Una palabra que Dios ha regalado para los padres espirituales y para los hijos espirituales. Y es muy importante recalcar que en este tiempo donde hay muchas situaciones adversas, hay muchas situaciones que nos atañen, muchas situaciones que ponen a hacer muchas preguntas. Y esta tarde quiero compartir con ustedes en el Salmo 1, en el Salmo capítulo 1, que es un pasaje bíblico muy conocido. Y el Salmo 1, versículo 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Repito el versículo: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bendita sea la palabra del Señor. Esta tarde quiero compartirles, como les decía mi padre, esta reflexión titulada Levantando una generación en tiempos difíciles. Levantando una generación en tiempos difíciles. Sabemos que este salmo se ha trillado de muchas maneras, pero el Espíritu Santo en estos días, ya semanas atrás, me ha estado inquietando con respecto a este Salmo 1 para llevarlo a la generación de este tiempo. A la generación que se está levantando en este tiempo, en estos tiempos difíciles. En estos días donde hay mucha incertidumbre, en estos días donde hay mucha serie de preguntas, donde las personas viven angustiadas, viven desesperadas, viven buscando una respuesta a sus situaciones, donde muchas personas llevan su vida de manera muy ligera, donde se ha distorsionado el plan estratégico o el plan original del Padre Eterno, donde se ha distorsionado todo lo que toda la voluntad divina, donde la humanidad ha querido tomar las cosas por sus propias manos. Pero estamos necesitando que se levante esa generación, donde esa generación que mira hacia el frente con un objetivo claro, un objetivo preciso, un objetivo que no lo haga cambiar de opinión, que cuando vaya transcurriendo el camino no mire hacia atrás para devolverse, sino que a pesar de las dificultades pueda cumplir el propósito por el cual fue llamado. Y por eso quiero compartir y quiero hablar a todas aquellas personas que han tomado la determinación de decir: yo tomo a esta persona para cuidarlo,
ganarlo, para consolidarlo, para que el propósito de Dios sea cumplido en él. Entonces, creyendo la base bíblica de este Salmo capítulo 1, versículo 3, nos vamos a regir esta tarde en estos breves minutos. Y estamos creyendo en esa generación que muchos o algunos no creen en esa generación que se está levantando en este tiempo, porque creen que es una generación que es muy floja, una generación que como está rodeada de problemas, piensan que es una generación que no va a dar, no tiene mucho que dar. Déjeme decirle, mi querido amigo que me está viendo esta tarde, que me está escuchando esta tarde, déjeme decirle que esta es la generación más poderosa que se está levantando en estos tiempos. A través de este huracán de problemas, esta generación que se está levantando es la generación que en todos los tiempos tiene mayor poderío que todos los tiempos pasados. Ahora, les voy a decir el porqué a través de esta palabra. Esa generación que se está levantando es la generación que no es conmovida por la adversidad. Vemos al este versículo 3 de el Salmo capítulo 1, que dice en esa frase que dice: será como árbol plantado a corrientes de agua. Cuando piensa uno que un árbol se va a sostener en alguna corriente? Para que un árbol se sostenga en una fuerte corriente debe tener raíces profundas. Vemos en las grandes inundaciones, o vemos en inundaciones donde árboles inmensos son arrastrados por las corrientes que produce estas inundaciones. Pero la Biblia a mí me dice que serán como árbol plantado junto a corrientes. O sea que la corriente va a ser parte o la corriente va a ser parte de este árbol, es parte de este árbol. Esta generación, yo tomé este árbol nombrándolo como la generación fructífera de este tiempo, como la generación que da el fruto, ese manjar dulce de este tiempo. Creo firmemente que Dios está preparando una generación que necesita ser levantada en medio de la adversidad. Creo con firmeza de que Dios está levantando una generación que se goza en medio de la adversidad y no le tiene temor, no lo mueve la adversidad. Dice Isaías capítulo, vamos a ver, Isaías capítulo 58, versículo 11 y 12, que dice, vamos a ver a esta generación, ¿de qué manera la vamos a ver? Dice Isaías 58, 11, 12, dice: Jehová te pastoreará siempre. Una generación que va a estar siendo guiada de continuo por el Padre Eterno. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Una generación que no le va a faltar nada. Y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan.
y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzada para habitar. Imagínese el poder que tiene esta generación de este tiempo. La generación del 2020, la generación del 2020. Una generación con poderío, una generación, pero usted dirá quizás, pero oye, ¿qué pasó con la generación pasada? ¿No va a ser guiada por el Espíritu Santo? Nosotros somos los responsables para que esta generación sea levantada. Somos los responsables para que esta generación, somos el ejemplo, somos la guía para que esta generación sea levantada y pueda llevar adelante en este tiempo de adversidad lo que Dios tiene para nuestra nación Venezuela. Rápidamente, Jeremías capítulo 17. El versículo 7 y 8 dice, el versículo 8 dice, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. En este tiempo de adversidad, esta generación no dejará de dar fruto. En este tiempo de adversidad, esta generación que se está levantando es esa generación que dice, sí voy adelante porque yo voy a dar fruto. Dios levanta una generación en medio de la adversidad. En este tiempo Dios levanta una generación fortificada, una generación fuerte, una generación que no le tiene temor a nada. También Dios está levantando una generación dispuesta a ir por otros. Y lo podemos ver en la siguiente frase del versículo que dice, da su fruto a su tiempo. Déjame decirte que el proceso de crecimiento para un hijo no puede ser acelerado. El proceso de gestación de una persona que está embarazada, de una mujer que está embarazada, no puede ser acelerado. Tiene que pasar un periodo de crecimiento. Tiene que pasar un periodo de gestación. Así que esta generación está dispuesta. Esta generación dice, Jehová, dice Dios, heme aquí, envíame a mí. Esa generación está dispuesta a decir, como dijo Gedeón en un momento, que dijo, heme aquí. Esa generación dispuesta a ir por otros. Hay una bendición al ir. Cuando tú vas, escúchame esto esta tarde, cuando tú vas, hay una bendición. Cuando tú vas hacia adelante buscando el propósito que Dios tiene para ti. Estaba leyendo esta mañana el pasaje donde habla de Naamán en 2 Reyes capítulo 5. Estaba leyendo este pasaje bíblico y me llamó la atención porque Naamán, un comandante del ejército, un hombre de pomposidad, un hombre de honor, un hombre de puesto, un hombre de gobierno, un hombre de lugar, estaba pasando por una situación difícil, una situación de enfermedad. Su piel estaba totalmente podrida por una lepra. Y resulta que este hombre de pomposidad
se dirigió al profeta Eliseo. Y para no extenderme mucho en este pasaje, específicamente Eliseo no fue al frente de él, sino que envió un mensajero. Y Eliseo le mandó a decir de la manera siguiente: que fuera al río Jordán y se sumergiera 7 veces al río Jordán, lo cual esto molestó al comandante Naamán. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Resulta que sus oficiales, los que estaban por debajo de él, lo hicieron entrar en razón, porque Naamán decía: oye, habiendo tantos riachuelos, tantos ríos limpios, me manda el río Jordán para que, pues, con esta agua tan sucia, tan llena de cosas, para que yo me sumerja ahí. Yo necesitaba que él me dijera la palabra. Pero, ¿qué quiero decir yo con esto? Hablando del poder del ir, de la disposición al ir por otros. Naamán necesitaba ir por su milagro. Pero entienda esto: muchas veces las cosas no van a ser tan fáciles para nosotros obtener lo que nosotros queremos obtener. Al final de cuentas, Naamán se fue al Jordán. Después que se disgustó con el profeta, después que dijo: no, que este hombre no debió decirme esto, después que dijo todo ese tipo de cosas, al final obedeció y fue. Y dice que se sumergió 7 veces en el río Jordán, y a la séptima vez, el comandante Naamán, el comandante del ejército, este hombre de gobierno, dice la Biblia que salió de ese lugar sin ninguna pizca de lepra. Obtuvo lo que él necesitaba. Pero ¿qué pasó? Tomó la acción de ir. Si nosotros vamos por otros, no vamos a volver con las manos vacías. El pastor Moisés el domingo pasado estaba hablando de la mujer del flujo de sangre. Ella también necesitaba ir por un milagro. Habló de Jairo, él también necesitaba tomar la acción de ir, y ellos fueron y no se regresaron con las manos vacías. Déjame decirle que si tú vas en busca de otro, déjame decirte que hay bendición en el ir. Si tú vas, no vendrás solo. Mientras tú vas, Dios va desatando lo que Él ha determinado para ti. Mientras tú vas caminando, mientras tú vas diciendo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Mientras tú vas diciendo: Señor, yo estoy dispuesto a ir, no me importa lo que esté sucediendo a mi alrededor. Es esa generación que dice: no me importa, Señor, lo que suceda a mi alrededor. Es esa generación de bendición que dice: Señor, no me importa. Es esa generación de hijos espirituales que se están gestando en este tiempo, que dice: no me importa qué cuento de coronavirus, qué cuento de situación política. Yo voy hacia el frente, porque el que va conmigo es el poderoso gigante, porque el que va conmigo es el que me mantiene fuerte. Así que, como padres espirituales, tenemos una gran responsabilidad para este tiempo. No solamente los padres espirituales, sino también los padres, los que tienen sus hijos de sangre. Hay una gran responsabilidad para este tiempo. Necesitamos ir por nuestros hijos. Necesitamos ir por nuestros hijos. Esta generación no le tiene miedo al presente. Esta generación no le tiene miedo al futuro. Escúchelo bien. No le tiene miedo al futuro. No le tiene miedo al porvenir. Y como les decía, que el domingo pasado el pastor Moisés hacía referencia, mi padre hacía referencia sobre estas dos personas con la disposición de ir, y así muchos pasajes bíblicos que tomaron la acción de ir por algo.
de ir por algo. Y nunca en la Biblia, yo no he visto en la Biblia que alguien haya regresado sin obtener algo a cambio. Todos los que anduvieron con Jesús, todos los que anduvieron alrededor de Jesús, cuando iban con Jesús regresaban con algo. Aquellos 4 amigos que llevaron al paralítico, que fueron por el milagro, regresaron con su amigo caminando. Hubieron adversidades, como lo decíamos al principio, pero eso no los conmovió. Y esta generación es esa que no se conmueve cuando va caminando. Podemos ver el pasaje del sembrador. Dice la Biblia que el sembrador, él salió a sembrar. Fue a sembrar la semilla. Fue a sembrar esa semilla. Y dice que la primera semilla cayó en el camino. Vino la adversidad, vinieron las aves y se la comieron. La otra cayó entre espinos. Dice que germinó. Quizás una rosa muy hermosa, quizás unas flores muy hermosas, quizás una planta muy hermosa, pero dice que mientras crecía la planta, crecían los espinos y se ahogó. Dice que la otra cayó en piedra. Y esta planta sí creció, pero sus raíces no pudieron profundizarse porque estaba en un lugar sólido, en un lugar duro, donde las raíces eran superficiales. Pero dice que hay una semilla que cayó en buena tierra. Es esa generación que cayó en buena tierra, que cayó en buena tierra. Y dice la palabra que el sembrador no se vino con las manos vacías, porque dice que las plantas crecieron de manera muy fuerte. Dice la palabra de Dios que crecieron en abundancia, que se multiplicaron en abundancia. Querida iglesia, querido hermano, tú que me estás viendo, querido amigo, tú que me estás viendo, hay bendición en el ir. Otra de las cosas que conseguí en este pasaje del Salmo 1, capítulo 3, de esa generación que hoy día se está levantando en estos tiempos difíciles, y es que mantiene una vida de intimidad. Es una generación que se mantiene en una continua intimidad con el Padre. Para Jesús poder gestar la redención de la humanidad, pasó horas y horas en oración. Jesús, cuando subía a los montes, no subía a perder el tiempo. Él subía porque necesitaba gestar en oración a una generación que hasta la actualidad se está levantando. Jesús, para mantener a sus discípulos, vivía en una vida íntima con el Padre. Fueron horas de intimidad, porque los hijos espirituales se gestan en la intimidad. Los hijos espirituales no se gestan solamente leyendo la palabra. Ese es el alimento espiritual. Ese es el alimento que les va a dar vida. Pero para gestar a un hijo se necesita intimidad. Para gestar un hijo, para que un hijo sea sembrado en el vientre, se necesita la intimidad de un hombre con una mujer. El plan original del Padre. Así se gestan los hijos espirituales. Una intimidad directa, direccionada con el Padre. El Salmos 92, capítulo 92, versículo 14, dice de la siguiente manera:
92:14 dice de la siguiente manera: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Pero quiero leer un poquito antes, que dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez, el versículo 14, fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esta generación que se está gestando en la intimidad es esa generación que nunca se va a marchitar. Esa generación que cuando da su fruto, es esa generación que cuando da el fruto, ese fruto, sus hojas no van a caer. Su generación, la generación que ellos van a levantar, esa generación que se levanta en este tiempo y esa generación que va a continuar en tiempos futuros, son esa generación que no se va a marchitar, que no va a retroceder. Por eso es importante gestarlos desde la intimidad. Por eso es importante ir al Padre como hizo Jesucristo. Señor, tú los apartaste del mundo. Y solamente uno se desvió para que se cumpliese la palabra. Pero es muy importante. Y bendigo a los que en un tiempo Dios me dio la oportunidad, y aún a través de mensaje en reiteradas veces me da la oportunidad de dar una palabra. Y bendigo esa generación que Dios me dio la oportunidad de levantar en la intimidad. Bendigo la vida de Emidael Carusí, bendigo la vida de Michael Silva, de Joel Silva, de Anthony Silva, de Jordani Briseño, de Jordavis Briseño, de toda esa generación que Dios me ha dado la oportunidad de sembrar una palabra en ellos. Bendigo esa generación que Dios me ha dado la oportunidad de tenerlos a mi lado. Y hombres de bastante envergadura, que algunos las circunstancias los han hecho desistir, pero están en el propósito eterno del Padre. Bendigo la vida de Julio César Vargas. Y bendigo así la vida de María Salcedo, de Betania Jiménez, de muchos de los chicos que en un tiempo, les repito, Dios me dio la oportunidad de sembrar una palabra, y que hoy día, en reiteradas oportunidades, doy palabra para el crecimiento de sus vidas. Muy bien, continuamos. Esta generación que Dios está levantando en este tiempo, esa generación bendecida, esa generación que no le tiene temor a nada, es esa generación que se va a mover en el poder sobrenatural de Dios. Hermano Ever, pero es que la generación donde estoy no se mueve en lo sobrenatural. Claro que sí. Y te reitero lo que te dije anteriormente. Tú y yo somos los responsables para que la generación que está detrás de esta generación que se está levantando en este tiempo, esa generación se mantenga. Y que esa generación que se está manteniendo sea el pilar para que estos sean levantados. ¿Cuántas personas hoy, como se dice coloquialmente, han guindado los guantes o han guindado la toalla diciendo: no, ya yo no puedo con esta persona, tiene muchas excusas en la mente, tiene muchas razones en la mente, tiene muchas cosas en la mente que no le ayudan a avanzar? Hoy quiero decirte, tú que has dicho en alguna oportunidad: no quiero seguir más con esto,
Hoy te digo, levántate. Hoy te digo, levántate. Ve por esa generación que quizás en X momento has descuidado, y hoy te digo, levántate, actívate y dile: Señor, heme aquí, y voy a ir por esas personas que se van a mover en lo sobrenatural, que cuando vean un endemoniado, que cuando vean un enfermo digan: aquí estoy. Yo voy a ir bajo el poder de Dios, bajo la autoridad de Dios, y esa persona va a ser sana. Yo voy a ir bajo el poder de Dios, bajo la autoridad de Dios, y nada me va a detener porque el poder de Dios está sobre mí. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, dice de la siguiente manera, un versículo que quizás usted lo ha trillado una y otra vez, y quiero leerlo textualmente para que no agregarle palabras ni quitarle palabras. Dice de la siguiente manera, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el poder sobrenatural de Dios, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder sobrenatural de Dios no se va a ser dado en un solo para unos solos minutos, sino que va a estar en continuo en tu espíritu, va a estar de continuo en tu espíritu. Y esa generación activa, que lo sobrenatural va a estar activo en él y va a estar todo el tiempo de manera continua impartiendo lo sobrenatural de Dios. El libro de los Hechos es un libro muy interesante. Y en Hechos capítulo 3 vemos la generación que levantó Jesús, la generación de sus discípulos, y vemos un hecho muy conocido, que es el cojo de la puerta de la Hermosa. Y vemos el acto especial de la generación que levantó Jesús, esa generación de 12 que levantó Cristo. Y dice la Biblia que muchas cosas no fueron escritas, pero me imagino que las personas que se reunían en el tiempo de Pentecostés, cuando sucedió el tiempo de Pentecostés, me imagino que hasta los niños hacían milagros, me imagino que hasta las mujeres hacían milagros, me imagino que hasta los ancianos hacían milagros. ¿Por qué? Porque era una generación llena del poder sobrenatural de Dios. Y me llena de emoción y me llena de pasión saber que en este tiempo de adversidad, en las redes sociales, personas que estaban escondidas, jóvenes que estaban escondidos, hoy toman un tiempo, unos minutos, quizás 5, quizás 10 minutos, para soltar una palabra, o para enviar un audio por WhatsApp, o para enviar un mensaje por WhatsApp, para levantar a otros, para levantar el ánimo de otros, para decirle: oye, vamos adelante, tómate de mi mano y vamos hacia adelante, porque el poder sobrenatural de Dios está levantando a muchos jóvenes que hoy estaban caídos. El poder sobrenatural de Dios está levantando a muchos líderes que hoy día estaban caídos. Hablo a los líderes que hoy día a través de estas circunstancias que se han empezado a ver desde principios de año, estas circunstancias que se han comenzado a mover principios de año, estoy hablando de ese liderazgo que dijo: no, Señor, yo hasta aquí dejo todo, abandono todo y prefiero hacer lo que mejor me parezca. Hablo a ese liderazgo que hoy el Espíritu Santo te levanta con poder y autoridad para que en este tiempo ayudes a levantar esa generación. Va a ser una generación firme, óyelo bien, una generación que nada lo va a mover, una generación que se deja gobernar por el Padre, una generación que va a meditar en la palabra de Dios, una generación que el enemigo no lo va a mover así tan fácil, una generación que el enemigo va a venir con todo tipo de cosas, pero ellos van a decir: no, Satanás, no, querido enemigo, no, papaíto, yo no me voy a detener, porque el que está frente a mí, el que está conmigo, es el poderoso gigante, es el mayor que el que está allá en el mundo, es mayor que mis pasiones juveniles, es mayor que las cosas que me puede ofrecer el mundo.
Te habla un joven que ya, a pesar de los 31 años, a pesar de las dificultades que he pasado en estos 31 años, Dios me ha mantenido hasta este tiempo y me ha dado la oportunidad de ver a jóvenes levantarse de manera sobrenatural. Jóvenes que mucha gente, muchas personas no daban ni una mínima moneda por ellos. Ni siquiera daban la palabra positiva para ellos. Y hoy puedo testificar de esos jóvenes y puedo decir que el Señor les ha levantado de una manera sobrenatural. Porque Dios en este tiempo y Dios en tiempos anteriores, Dios te puede usar. Dios te puede usar así como Dios en tiempos anteriores y en estos tiempos me ha utilizado a mí, no solamente para levantar a jóvenes que han estado a mi alrededor por mucho tiempo, sino también jóvenes que ni siquiera pensaba conocer, ni siquiera en este país pensaba conocer, y Dios me dio la oportunidad. Y Dios me sigue dando la oportunidad de sembrar una palabra en ellos y de decirles: oye, despierta, porque tú tienes algo que Dios te ha entregado y algo que tú tienes que entregar a esta generación. Y mis hermanos, ya para finalizar, tú que me estás viendo, espero que esta palabra haya sido una palabra muy entendible y práctica para ti. Estamos creyendo en una generación que no va a ser conmovida. Yo, Ever Pineda, estoy creyendo en esa generación. Tú que me estás viendo y quizás no te pudiste conectar y vas a ver luego esta prédica, y conoces de alguien que quizás te dijo en un momento: oye, ya yo no puedo seguir con esto. Te pido esta tarde que tú compartas esta palabra. Estoy hablando a esos líderes, esos hijos espirituales, a esos pastores que en este tiempo se han visto que sus congregaciones quizás veían gente motivada, gente que decían: pastor, cuenta conmigo, pero que hoy día están viendo: pastor, oye, no aguanto esta situación, ya yo no sé qué hacer. Déjame decirte que si nosotros vamos por esa generación, vamos a levantar esa generación. Déjame decirte que esta generación no la va a mover. Y bendigo la nueva generación que hace poco fue bautizada en el Centro CLN de Venezuela. Bendigo esa nueva generación. Escúcheme bien, esa generación no va a ser conmovida por el adversario. Escúcheme bien, estoy creyendo en esta palabra y que esta generación de 6 o 7 personas que fueron bautizadas en este tiempo de adversidad, esa generación no va a ser conmovida por nada. Y bendigo a los padres espirituales de estas personas. Y hablo a estos padres espirituales. Y les motivo a que continúen luchando. Porque esta generación, cuando vaya en busca de otra, de levantar una nueva generación, va a ser una generación fuerte. No aceleremos el proceso de crecimiento de ellos, para que a mitad del camino no digan: oye, hasta aquí me rindo. No. Vamos a llevarlos en el proceso de crecimiento normal, para que al final ellos digan: Señor, heme aquí, nada me va a hacer retroceder. Yo sé que las cosas están siendo difíciles para mí en este tiempo, pero nada, absolutamente nada me va a hacer retroceder. Una generación bendecida, una generación que no le tiene miedo a la oración,
Una generación que no le tiene miedo a la palabra de Dios. Una generación que Dios va a mostrar secretos profundos dentro de su palabra. Una generación que va a traer una palabra, un remanente fresco, aún para aquellos que en un tiempo dijeron: Señor, heme aquí, pero las circunstancias lo ahogaron, los espinos lo ahogaron, las piedras no hicieron que sus raíces fueran profundas. Esta generación va en busca de aquellos, para levantarlos. Es esa generación que va de gloria en gloria. Esa generación que dijo el apóstol Pablo. Hablo a los padres, no solamente a los padres espirituales, sino también a los padres terrenales. Hablo esta tarde a esos padres que sus hijos son adolescentes o ya son jóvenes o quizás todavía son niños. Hablo a esos padres. Son una generación que muchos adolescentes han decidido cambiar su profesión por cosas que ofrece el mundo. Han dicho: dejo esto hasta aquí porque esto no es para mí. Padre, no permitas que tu hijo abandone sus estudios. Padre, no permitas que tus hijos abandonen su profesión. Necesitamos una generación de profesionales, una generación de gente educada que pueda levantar un gobierno, escuche bien, no solamente un gobierno terrenal, sino también un gobierno espiritual poderoso. Un gobierno donde puedan ver las cosas con claridad. Un gobierno donde se puedan ver las cosas con bastante claridad. Un gobierno donde las cosas no sean distorsionadas. Un gobierno, una generación, donde no sea distorsionada por el sistema social. Y hoy quiero orar por esa generación. Hoy quiero orar por esos hijos espirituales que hoy se están gestando en la intimidad. O por esos hijos espirituales que ya fueron dados a luz y que están en un proceso de crecimiento. Y quiero orar por esos padres espirituales esta tarde que aún en la adversidad se han levantado para luchar en contra de este huracán del sistema que ha querido ofrecer tantas cosas para que no se lleve adelante el propósito eterno del Padre. Hoy Dios levanta esa generación que no le tiene miedo a las dificultades. Serás plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace va a prosperar. Señor Jesús. Señor, te doy gracias por esta generación. Señor Jesús, te doy gracias por mi hijo Enoch, Dios poderoso. Señor, que es parte de esa nueva generación. Señor, que hoy se está levantando. Señor, gracias por mi hijo Enoch, Dios poderoso. Gracias por los hijos, Señor. No solamente los hijos espirituales, Señor, que tú me has dado la oportunidad, Señor,
que se gesten, Señor, en la intimidad, Señor. Señor, oro por esa generación que hoy se está levantando, Señor, y por esos hijos, por esos padres espirituales, Dios mío. Por esos padres, Señor, que hoy, Señor, no encuentran, Señor, Dios mío, la salida, Dios, de cómo hacer con sus hijos. Por esas madres, Dios mío, que luchan solas. Señor, tú bendecirás, Señor, a esta generación. Generación tras generación, Señor, tú vas a bendecir. Y es esa generación que hoy se levanta, una generación inamovible, una generación que nada los va a mover, que nada los va a conmover, que nada los va a estremecer. Señor, gracias por la generación del Centro CLN. Señor, gracias por esa generación del Centro CLN, Dios mío. Por los padres espirituales, Dios mío. Señor, gracias por los padres espirituales, Señor. Por los pastores de ministerio, Señor, del Centro CLN, de Barquisimeto, de Valencia. Señor, gracias, Señor, por este liderazgo fuerte que tú has levantado, Dios mío, en este tiempo de adversidad, Dios mío. Señor, creyendo que esta generación, Señor, que en este tiempo se parió, Dios mío, con dolor, Señor, en tiempos de adversidad, esta generación nada los va a mover. Señor, tu Espíritu Santo está aquí, Dios mío. Señor, esta generación que el bien y la misericordia les va a seguir todos los días de su vida, Dios. Señor, gracias. Señor, gracias Jesús. Señor, gracias, Señor, por este tiempo. Señor, gracias por este tiempo. Bendigo, Señor, a esta generación. Bendigo a esta generación que va a ser levantada. Señor, tú les conoces. Señor, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Señor, esa generación que su crecimiento no va a ser acelerado, sino que su fruto va a ser dado a su tiempo. Señor, esa generación, Señor, que su hoja no se va a marchitar, sino que se va a mantener siempre verde. Señor, y que todo lo que hagan en la intimidad, todo aquello que pidan en la intimidad, va a ser, Señor, prosperado y bendecido, Señor, bajo tu santa voluntad. Señor, gracias. Y que tu Espíritu Santo haga efecto, Señor, con esta palabra en las vidas, Señor, que la han escuchado. En tu nombre, Rey de Gloria. Amén y amén. Les bendigo en el nombre del Señor. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Se despide de ustedes su servidor Ever Pineda. Les envío un fuerte abrazo a toda la congregación del Centro CLN. Les bendigo en el Señor y hasta una próxima oportunidad. Muy bien, hemos recibido la palabra de Dios en esta maravillosa hora, tiempo bueno, tiempo de bendición. No resumiendo, sino recordando ese versículo, sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice, y en su ley medita de día y de noche. Será el versículo ese. Árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy bien, tratándose de levantar una generación
Ahí les dejé entonces el fruto de lo que ha sido el formar un hijo. Nosotros tenemos 3 hijos, mi hijo Ever, mi hija Miriamni, mi hija Giselle. Ellos son pues los que forman parte de nuestra familia. Así que muchas bendiciones para todos. Nos despedimos de ustedes pues hoy en este tiempo. Tuve una incidencia al comienzo de la transmisión por algún defecto de mi desconocimiento, a veces del manejo del equipo móvil, pero nos logramos poner pues en línea para recibir la palabra. Entonces muchas bendiciones para todos. Nos vemos o nos presencian y nos conectamos la próxima semana a las 11 de la mañana, hora de Venezuela, si Cristo no ha venido. Recuerde que en este tiempo difícil también podemos levantar una generación poderosa que se mueva conforme a el actuar del reino de Dios sobre la tierra. El pastor Moisés les ama. Me despido en nombre también de mi hijo, de mi familia, y deseamos una semana llena de bendición para cada uno de ustedes. Paz en Cristo.